Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación, meditación sobre las apariciones de la Virgen Fátima, la Virgen de Fátima, por el Padre C. Bartas, séptima edición. Estamos en la última parte de este libro, el mensaje de Fátima. Hemos visto en las charlas anteriores que Nuestra Señora concretamente no pidió otra cosa que lo que pidió Jesús: hacer penitencia, hacer oración, no ofender más a Dios, convertirse. Y hemos visto que en 1917 este país, Portugal, estaba oprimido por un puño de masones que habían conquistado el gobierno y las instituciones del Estado, y finalmente, después de la aparición de la Virgen, el bien pueblo católico se despertó y tomó el control de su destino. Realmente miles y millones de personas se convirtieron o reavivaron su fe y dejaron de ser tibios, ciegos y negligentes. Nuestra Señora había dicho de rezar rosario, de dejar de fe a Dios, de hacer penitencia, de convertirse en pocas palabras. Ahora vamos a ver el rosario como salvación del mundo. En Fátima, María unió de manera muy estrecha el espíritu de penitencia con el rezo del Santo Rosario. Al recomendarnos esta devoción, nos conduce de nuevo al Evangelio. El Padre Nuestro, que decimos 5 veces por rosario, cada misterio empieza con Padre Nuestro, no es el resumen más hermoso de las enseñanzas del Sermón de la Montaña, de las más hermosas máximas del Divino Maestro. Claro que sí. Y por otra parte, la meditación de los 15 misterios del Rosario, cuando queda sintetizada toda la economía de redención, excepto el misterio público de Cristo, proporciona al alma fiel la ocasión de meditar el Evangelio y le da ánimos para la práctica de todas las virtudes que enseña. Realmente es extraordinario. El rosario es el Evangelio meditado. Empezamos con el Padre Nuestro, que es la oración enseñada por Jesús, la Ave María, que está en capítulo 1 de San Lucas, a partir del versículo 28, Gloria al Padre, al Espíritu Santo. Bien, hacemos reverencia, adoración a la Santísima Trinidad, bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la meditación de la vida de Cristo, la etapa de su nacimiento, de su pasión, de su resurrección, y cada vez pedimos una virtud. Entonces, realmente el rosario está hecho para a la vez rezar, hablar con Dios, y a la vez meditar la vida de nuestro Señor, y a la vez pedir a Dios ayuda para practicar las virtudes que Jesús nos ha enseñado. Por ejemplo, cuando lavó los pies de los apóstoles, dijo: me llaman Señor y Maestro, y esperando lo soy, y bien os he lavado los pies, para que hagan igual unos con otros ustedes también. La curación de espinas, la humildad, la via crucis, la perseverancia en las pruebas, la crucifixión, nuestro Señor, perdón de los enemigos, puesto que Cristo nos enseña a perdonar a nuestros enemigos, etc. Entonces, ¿hay algo más eficaz para encaminarnos al bien que la imitación de los ejemplos de Jesús y María? Jesús es el Maestro, es el ejemplo, os he dado ejemplo, dice. Esta es la razón principal por la cual los santos y los papas han recomendado siempre esta devoción del Santo Rosario. Claro, los alumnos de los protestantes infiltrados en la Iglesia Católica, o estos falsos católicos, más bien protestantes católicos, querían eliminar el Rosario. No, sobre todo no hablemos de la Virgen, porque ofende a los protestantes. Y bien, ¿qué ofende a los protestantes? ¿Qué hacemos? Si los protestantes protestan contra la fe verdadera, ¿qué hacemos? ¿No vamos a seguirlos o callarnos? No, uno debe afirmar su fe, y es honestidad decirle a la gente lo que uno es. No esconder su bandera, ¿no? No podemos en este lugar intentar dar un resumen de sus escritos sobre este particular de los papas, por ser muchos y muy importantes. León XIII, renovando y comentando las enseñanzas del Papa Gregorio XVI de Pío IX, no publicó él solo 2 encíclicas, además de otros muchos documentos sobre el rosario. Sí, el Papa León XIII, campeón en esta materia,
explico, 12 encíclicas en 1883, 84, 85, 89, 91, 1892, 94, 95, 96, 97, 98, un breve en 1883, carta al cardenal vicario en 1886, carta a los obispos de Italia en 1887, carta apostólica con motivo de la consagración de la Basílica de Rosario de Lourdes, 1901, institución del mes de Rosario en 1883, etc. Entonces, increíble ese Papa. Pueden buscar, que sus hermanos, Papa León XIII, encíclicas sobre Rosario. El Papa San Pío X en su testamento dice: la oración del Rosario es de todas la más hermosa, la más rica en gracias y la que más conmueve el corazón de la Madre de Dios. Si queréis que la paz reine en vuestras casas, rezad en común el Santo Rosario. Esto es lo que dice el Papa San Pío X. Si quieren la paz en sus casas, bien recen el Santo Rosario. ¿Qué puede decir más que esto? Recen el Santo Rosario en lugar de mirar sus series, sus telenovelas, sus películas, para no ser el que mira películas de ese tipo, se hace tibio esta escuela de maestras de vicios y pecados. En cuanto a Pío XII, el Papa Pío XII, entre otros documentos, nos bastará remitir al lector a la tan hermosa locución pronunciada en su audiencia pública de 6 de octubre de 1941. Es un himno de alabanzas a la gloria del Rosario. El soberano pontífice demuestra que es la oración por excelencia de la familia, porque conviene perfectamente a los jóvenes esposos, a los hijos, a la joven, al joven, a la madre, a los ancianos, al moribundo y en fin a toda la familia entera reunida. Al darse el título de Nuestra Señora del Rosario, la Virgen de Fátima ha confirmado y ha subrayado todas las enseñanzas de los soberanos pontífices sobre la importancia y la eficacia del Santo Rosario. En los hechos de Fátima, otros muy distintos motivos han llamado nuestra atención sobre el Rosario. María se presenta a los pastorcillos cuando acaban de rezar devotamente el Rosario, al parecer para recompensarles. Entonces, la primera aparición de la Virgen tuvo lugar cuando los 3 niños, Francisco, Lucía y Jacinta, acababan de terminar su Santo Rosario. Ella sostiene en su mano derecha la cadena de un magnífico rosario. Sobre todo, no deja en cada visita de recomendar esta oración a sus pequeños amigos. Ya en su primera aparición promete la salvación eterna a Francisco, recordándole que debe rezar rosario. Y ese niño, en lugar de jugar, rezaba rosarios y rosarios. Es un santazo este niño, extraordinario, igual que su hermana Jacinta. En esta visita y en las siguientes, la señora recomienda sin desmayo a los niños el rosario cotidiano, y ellos se esfuerzan por introducir en sus casas esta costumbre, propagarla por el mundo entero. Todas las veces que Lucía elevaba a la visión la súplica de gracias pedidas por los asistentes, la respuesta era siempre que la gracia sería concedida si la persona interesada rezaba bien el rosario. Entonces, cuando había gente que pedía curaciones, que pedía conversiones, que pedía favores, la Virgen decía: está bien, la tendrán si rezan su rosario. Entonces, queridos hermanos, no dejemos de rezar el Santo Rosario. El demonio tiene mucho miedo a María porque le aplastó la cabeza. Un pueblo lo había comprendido así. El pueblo lo había comprendido así, pues en la cobardía, en Fátima, durante las apariciones, todo el mundo rezaba el rosario. Y cuando se preguntaba a los primeros testigos de qué se trataba, contestaban: es una santa del cielo que pide que se rece el rosario. Bueno, todavía no sabían que era la Virgen, ¿no? Es una santa del cielo que pide que rece el rosario. Vamos a rezar. Por último, el 13 de octubre, María, resumiendo su mensaje, dijo: yo soy la Virgen del Rosario. Yo deseo que sigáis rezando el rosario todos los días. ¿Puede la Virgen decirnos con más claridad que el rosario, que antes salvó el mundo de la herejía albigenses y de la invasión musulmana, puede en nuestros días salvarnos de los peligros aún más temibles que entrañan el comunismo ateo y la amenaza de una guerra universal atómica?
Su Santidad Pío XII reconoció esta insistencia de María cuando en su carta Secula Exeunte VIII de 1940 habla del rosario tan recomendado por Nuestra Señora de Fátima. Queridos hermanos, aquí nuestro padre Bartas, en pocas palabras, dice muchas cosas. Para los que no saben esto, en los años 1200 había una herejía realmente que trastornaba totalmente el orden social cristiano. La herejía de los albigenses, una mezcla de todas las herejías, errores terribles, y se decían cristianos y eran totalmente falsos, ya no había nada de cristianismo, directamente la fe cristiana por completo. Santo Domingo rezó tanto que la Virgen le apareció, dijo: reza el rosario, predica el rosario y yo te ayudaré. Y Santo Domingo predicó el rosario y gracias a Dios, las primeras monjas dominicas vivían hijas de albigenses, de esos herejes convertidos. En el 1571 el Imperio Otomano Turco, Turquía actual, pero que tomaba prácticamente todo el Medio Oriente, Egipto, Siria, Irak, Jordania, Líbano, África del Norte, Grecia, Bulgaria, Hungría, Albania, Rumania, querían conquistar Europa también. Y bien el Papa San Pío V, un Papa que tenía los ojos bien abiertos y conocía el peligro de una religión anticristiana, y bien pidió al rey de España, Felipe II, de defender la cristiandad, porque los turcos querían tomar todo. Y mientras que los hombres en el mar iban a pelear, en la tierra, y bien todo el pueblo cristiano hacía procesiones, rosarios, súplicas, y a pesar de que la flota cristiana católica era inferior en número, y bien logró vencer a los musulmanes, logró vencerlos el 7 de octubre de 1571. Por eso el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Entonces aquí dice nuestro autor: ¿puede la Virgen decirnos con más claridad que el rosario que antes salvó al mundo de la herejía albigense y de la invasión musulmana, en 7 de octubre de 1571, puede en nuestros días salvarnos de los peligros aún más temibles que entrañan el comunismo y la amenaza de una guerra atómica? Y bien, el comunismo no está muerto, mis hermanos, no está muerto. El Extremo Oriente está bajo su dominación y hoy se transformó, cambió de camisa, cambió de color. Ahora es el comunismo marxista cultural, como decía un autor italiano, Gramsci, un terrible hombre súper inteligente, pero perdido, equivocado. Y bien decía: quería destruir el catolicismo, no pueden destruirlo con la fuerza. Y bien hace falta destruir su cultura, infiltrar las universidades, los periódicos, las escuelas, y por qué no la iglesia también, infiltrarla para tener agentes dentro, militantes comunistas, hechos sacerdotes, obispos, cardenales, para guiar la iglesia a la ruina. Y bien, hoy en todo el mundo piden el aborto, piden asesinato de los niños inocentes en seno materno, piden educación inmoral de los niños chiquitos, ya no sabe si un niño es masculino o femenino, a tal absurdo llegamos, y exigen de los gobiernos y de las Naciones Unidas el matrimonio de hombre con hombre, mujer con mujer, trastornar el orden natural de la familia, todo esto. Y bien, es un peligro tremendo. Tremendo. Esto trastorno cultural mediante leyes ahora, y bien, son pecados gravísimos que claman el cielo, y es peor que una guerra física. Allí uno ve los muertos, ve los soldados, ve el problema y reacciona. Ahora no. Pobres mujeres ignorantes de todo quieren matar legalmente a sus hijos en su seno materno.
pobres muchachos quieren usar su organismo para casarse uno con otro, hombre con hombre, mujer con mujer. Y bien, son pecados gravísimos. Se siente el pasado, la Virgen nos ha ayudado, ¿por qué no ahora también? Entonces recemos en esos santos rosarios, seamos devotos del rosario, vivamos en gracia de Dios, y conozcamos la sana doctrina. Porque los católicos han caído tan bajo, podemos decir, tantos bautizados, pobrecitos, están en esos vicios y pecados y ahora reclaman derecho al asesinato de los niños, derecho. Una mujer no tiene derecho de matar a una criatura en su seno. Si la naturaleza de Dios, la naturaleza que Dios ha creado, la hizo mujer apta de concebir y de alimentar y de cuidar un ser humano en su seno, ella no tiene derecho de matarlo, no hace parte de su cuerpo como dicen, no puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Entonces si quiere abortar al niño, que corte la nariz o las orejas, que ponche los ojos, vamos a ver. El niño no hace parte de ella en sí, es huésped en su seno porque la naturaleza le ha confiado esta tarea. Y si no quiere hijos, ¿para qué se pone con hombres? ¿Para qué se fecunda? ¿Para qué? No, a eso le gusta, pero los demás no. Es gravísimo esto, es gravísimo. Un pobre muchacho que quiere casarse con otro muchacho, ¿en qué mundo está? Son pecados graves, pecados que claman el cielo. Ahora, ¿por qué a tantos y tantos católicos? Hablo de los católicos, pero de pobres paganizados es otro asunto, pero de católicos, ¿por qué han caído tan bajo? Y bien, porque no conocen su fe, no conocen la fe católica, no conocen lo que es realmente cristiano, no conocen. Por desgracia, en los últimos 50 años hicieron muchos cambios en la iglesia, no digo todos, no digo cualquier obispo o cualquier sacerdote, hay, gracias a Dios, unos que trabajan bien, hacen bien las cosas, pero en muchos otros lugares es una catástrofe, no hay catecismo. El Papa Benedicto XVI, cuando era cardenal, en su libro llamado Informe sobre la Fe, reconoce que muchos catequistas y algunos catecismos no enseñan la fe católica en la armonía de su conjunto, sino que toman unos cuentitos bíblicos que corresponden a la mentalidad de hoy y a base de eso quieren hacer las cosas. Y consecuencia, los católicos no tienen conocimiento armónico de su fe, no conocen los mandamientos, no conocen la importancia de la gracia, no conocen la gravedad del pecado, no conocen muchas cosas. Ese es el problema. Y en lugar de enseñar a los futuros sacerdotes la fe católica íntegra, completa, verdadera, les llaman teología de la liberación. ¿De qué se trata? Los pobres y los pobres y los pobres. Prioridad a los pobres. Los pobres se hicieron más pobres. Los pobres se hicieron más pobres. Andamos mucho peor. ¿Y qué pasó? Guerras, revoluciones, guerras civiles en varios países en América Central, por ejemplo, y pobre gente. Esto no es el papel del sacerdote. El sacerdote tiene que enseñar la caridad, tiene que enseñar los mandamientos de Dios, tiene que enseñarles que son hombres de eternidad, seres de eternidad, que tienen un alma a salvar, tiene que enseñarles las posibilidades, que hay una vida, hay una muerte, hay un juicio, salvación o condenación, que hay cielo, que hay infierno, que el pecado mortal lleva al infierno, que el infierno es eterno, no que va a terminar un día y se acabó. Y los que dicen yo no creo, nada cambia, Señor, las cosas son lo que son, no depende de tu opinión. Yo puedo decir que el año 2020 no hay coronavirus, no hay microbio, ¿o qué? No hay COVID-19. O puedo decirlo, que cambia nada. El que está afectado es afectado. El que murió, murió. Pero mi palabra no cambia nada. No es porque alguien dice, yo no creo. No crees, no, que cambia nada. Tu palabra no vale nada en la vida que no corresponde a la realidad de las cosas. Un banano es un banano. Y yo puedo decir que es un bastón. No es un bastón. Una piedra es una piedra. No es una manzana. Aunque un loco diga lo contrario. Entonces, Nuestra Señora pide oración, pide conversión, pide arrepentimiento, pide mejoría, pide dejar ofender a Dios. Entonces, si somos cristianos de veras, necesitamos formarnos en la sana doctrina. Debido a que la doctrina de la Iglesia Santa Católica no cambia, nadie tiene derecho de menospreciar lo que hicieron los papas y santos y concilios anteriores. Cuidado, eso también.
No somos los protestantes. Los revolucionarios dicen todo lo que fue antes de la basura, empezamos de cero nosotros. Ok, esos son revolucionarios, son herejes, pero nosotros católicos no podemos decir católicos y menospreciar lo que hicieron los demás papas y santos y concilios dogmáticos. No podemos renunciar a nuestra herencia. Y los que en nombre de los cambios menosprecian el pastor de la iglesia, bien son enemigos de la iglesia. De ninguna manera pueden decirse católicos. No puede ser. Un católico es católico y cree la fe católica proclamada por todos los santos y papas y concilios durante 20 siglos. Entonces, la mejor manera para no contaminarnos con enseñanzas dudosas, o tóxicas, o contaminadas, o mezcladas, y bien apoyarnos en lo que la iglesia siempre hizo. Repito, debido a que la fe no cambia, y no puede cambiar, la fe de la iglesia no puede cambiar, el credo de la iglesia no puede cambiar, los mandamientos de Dios no puede cambiar, lo que fue siempre pecado queda pecado, tomamos los libros serios, profundos, los sacerdotes, los que tienen estudios más superiores, Santo Tomás de Aquino, que es el filósofo teólogo por excelencia, doctor común de la iglesia, para todos, bien sirve de una manera maravillosa el catecismo del Concilio de Trento, que clarificó la fe católica totalmente frente a Lutero y condenó totalmente sus errores. Yo no vi en ningún catecismo actual lo que dice el Concilio de Trento, por ejemplo, dice: el Espíritu Santo fue dado, comunicado a la Iglesia Católica, en esta Iglesia quedó. Todas las que usurpan el título de Iglesia de Cristo caen necesariamente en errores graves de fe y de moral. ¿Por qué? Porque están inspirados por un espíritu diabólico. Parece fuerte, pero es la verdad. Cristo no tiene iglesias. Satanás se hace pasar por ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. También sus ministros, dice San Pablo. Si alguien os enseña un evangelio distinto, diferente, una fe diferente del que habéis recibido, sea maldito. ¿Es serio esto? Es gravísimo. Primera Corintios, no, la única, Gálatas 1:8, ¿no? Entonces, regresar a la fe de siempre, la fe sólida. La iglesia no puede cambiar su fe. Todos los que han dicho todo cambió a la basura lo de antes, son unos blasfemos, son unos perdidos, son unos equivocados, son unos ciegos, guías de ciegos, y además juzguemos el árbol por los frutos que dio. Yo alabo, honro y agradezco y bendigo a todos los que hacen bien las cosas, pero los que enseñan novedades y que se ponen totalmente contra la fe de la Santa Madre Iglesia, el credo católico de todos los siglos, hay un problema gravísimo. No pueden decirse católicos. Entonces, Nuestra Señora, que dice, rosario para rezar el Padre Nuestro, rosario para imitar la vida y virtudes de nuestro Señor, y también convertirnos, arrepentirnos, hacer sacrificios, oraciones y penitencias por la conversión de los fieles. Toda persona, cualquier que sea, que niega un punto de la fe siempre enseñada, y bien fuera, no puede ser de católico, no puede decir. Hay infierno, la Virgen enseñó el infierno a los niños de Fátima, no es poco. Niños de 7, 8, 9 años han visto el infierno como un mar de fuego. Las almas precipitadas de arriba bajando con mucho dolor y gritos y sufrimientos. Entonces, queridos hermanos, Nuestra Señora quiere nuestra salvación. Y nos salvaremos con la ayuda de Dios si seguimos la sana doctrina de la Iglesia. En la charla siguiente, en este mensaje de Fátima, veremos el Inmaculado Corazón de María, esperanza nuestra, y así terminamos el libro en sí. Después nos quedarán las notas. Que Dios los cuide, la Virgen los tome bajo su protección, y no olviden de rezar cada día su Santo Rosario. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. María Auxilium Christianorum, ora pro nobis. María, los cristianos, ruega por nosotros. Santa María, Reina del Rosario, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.